Aquí está la portada del libro del que vamos a hablar los próximos minutos. Hablar bien en público es posible si sabes cómo, de qué manera hacerlo. Su autor, Agustín Rosa. Bienvenido, Agustín. Bienvenido, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, ya viniste a nuestra comunidad meses atrás a presentar este libro. Y llevas años trabajando en mostrar y en ayudar a los universitarios, primero a ti mismo, porque eras un joven tímido que te sudaban las manos, sudabas. Me ponía rojo. Te ponía rojo. Tartamudeaba. Un poquito ancho de huesos. Un poquillo ancho de hueso, gordito para los niños compañeros de clase. Si te están viendo, lo recordarás. Bueno, tú todas esas cosas y esas cuestiones las superaste. Porque, ¿qué te dijiste un día cuando te mirabas al espejo? En este caso... Agustín. Agustín, primero de todo, dices, voy a intentar hacerlo bien, o voy a intentar superar ese miedo escénico, o incluso que esa situación no sea tan angustiosa. Pero al final ves que eso es difícil, y el motivador que a mí me ayudó era porque gracias a salir de voluntario en clase a participar en acto de despedida me daban medio punto, que eso me iba para selectividad. Entonces esa motivación fue la motivación externa, es decir, ¿cómo consigo yo? O sea, el medio punto es lo que te hizo. El medio punto es lo que me hizo a mí enfrentarme a ese auditorio. Que medio punto, al final claro, pero medio punto mucho. En selectividad, estamos hablando que, bueno, en la nota de bachillerato eso también ayuda muchísimo. Y poco a poco estabas como más Agustín contigo mismo, Y ¿no? estaba más Agustín como dice alguno. ¡Ay, qué simpático! Nos encanta los invitados tan agradables. Hay que pasárselo bien. Hombre, por Dios, eso lo creemos firmemente. Entonces fue luego los padres que dijeron, oye, Agustín, pues lo has hecho bien, oye, pues nos has hecho reír. Entonces eso fue como ¿Y tu familia y tu madre qué decían? ¿Mi madre? ¿En qué sentido? Pues eso que cada vez que ibas ganando y subiendo un peldañito y haciéndote cada vez más fuerte y con mayor autoestima, ¿qué te decían? Mi madre decía, ay, qué bien lo hace el niño. Y mi padre siempre decía, oye, Magdalena, ¿has visto al niño? Yo no conocía a tu niño, ¿eh? Y mi madre, pues si ya no lo dice, pero si va hablando en público, se va enfrentando a auditorio y dice, ay, pero tú no veas lo bien que habla tu niño, ¿eh? Pero tú no conoces a tu niño. Y mi madre, sí, que lo conozco, si lo he parido yo. Y entonces es muy divertido el hecho de cómo contrastaban ellos dos la información y lo veían desde diferentes puntos. Qué bien, así fue ganando Y de ahí enteros. a fundador del Club Internacional de Oratoria. Exacto. ¿Cómo se consigue eso? Así menos. Internacional y doctorando en comunicación social. Exacto. ¿Así? Directamente, no, así no, todo lleva su paso. Entonces al final era, ¿cómo puedo yo superar ese miedo escénico? ¿Qué hago yo para que ese público no se duerma? Porque al principio los cursos de empresa se me dormían todos. Entonces claro, era un curso de 8 horas y la mitad estaban dormidos. ¿Pero tú haces de coach o haces de...? Porque dices para empresas... En este caso yo he hecho cursos de formación. He hecho procesos de coaching para empresas que quieren personas mejorar esa habilidad de hablar en público, cómo gestionar ese nerviosismo, cómo interactuar. Y luego también pues la persona que dice, oye, quiero aprender... Mira, ahí estás, saltas y todo. Hombre, por supuesto, que cambia el estado de ánimo del público. Que se dormían, así no se duermen. Ahora hay que buscar nuevas técnicas. Entonces, hay que animarles. la primera es que hables también de un tema que te gusta, eso tiene que ser clave. Y luego buscar tú algo siempre que sea aliciente motivador. Entonces siempre intentaba meter incluso el humor dentro de los cursos de finanzas. Entonces la gente se lo pasaba bien, aprendían más, sacaban mejor nota. O sea, un y luego poco monologuista más. También. Dime. Un poco monologuista, te hacías tus propios claro, guiones. por supuesto, había que buscarse siempre relacionado con la materia, sin despiarse de lo que uno está explicando, pero sí ese toque de humor, sí esos recursos, ese cambiar el estado de ánimo. Siempre. Oye, te tengo que preguntar, Venga. ¿qué es eso que leo aquí del Agustín Saltarín? El Agustín Saltarín. Es ese que estamos viendo ahí. Es una parte de lo que estamos viendo ahí. Una técnica para cambiar el estado de ánimo. Exacto. Yo, por ejemplo, una vez me pasó que en este caso estaba trabajando de becario y me tocaba pasar facturas y cuando acababa traía más. Entonces llegaba al trabajo con poca motivación. Digo, llevo 2 semanas, digo, después de 6 meses yo aquí no sé dónde voy a estar. Entonces, como a mí me gusta siempre ser más alegre y tener ese toque más humor, dije, a ver, ¿cómo uno puede estar más activo? Y dije, claro, yo me acuerdo de pequeño cuando uno saltaba, se lo divertía, cantaba. Digo, cantar por la calle no me gusta. Digo, saltar, voy a probarlo. Y entonces empecé a desarrollar lo que es el Agustín Saltarín, que es una técnica para cambiar estado de ánimo. Pero ¿cómo saltas? A ver, ¿nos podrías saltar aquí un poco ahora? Vamos a Hombre, sí, podemos hacerlo todos en este caso, por supuesto. Se pueden venir conmigo, lo podemos hacer. Levantaros los tres. Ellos tu público, ellos son tu público. Sí, en este caso hay mucho más espacio. No, yo no, yo soy de moderadora. Si hay mucho más espacio, entonces lo que vamos a saltar es como Heidi en el campo. Pero cuando no tenemos esa situación, porque el espacio nos limita, estamos en el back office o en el backstage del escenario, antes de hablar en público. En eso nos encontramos. En eso nos encontramos, pues entonces saltamos en este caso como si fuéramos una pelota de baloncesto. Entonces empezamos a saltar de nada así. También como tenemos... No. Entonces
pues damos una vuelta de 360 grados que viene muy bien. También la Y, vuelta, claro, mira. para activar la energía. Y entonces después ya uno relaja. Sí, suelta, sí. Y entonces ya has liberado esa pequeña tensión que tenía. Bueno, un aplauso, por favor. Aquí en vivo y en directo, Agustín Saltarín. ¡Qué Te bien! sirve para ver la vida de otro color. Yo ahora veo las ¿Te cosas... encuentras diferente? Te veo más Beyoncé ahora. Sí libera, sí. Sí libera, sí libera. ¡Qué bueno! ¡Qué Entonces, estupendo! siempre me ha gustado eso, el llegar y cuando dices, ¿cómo entro con Y besar el energía? santo. Claro, entonces hay momentos que la situación ha podido ser un poco más tensa, o tú no has tenido un día tan bueno, o incluso has recibido una noticia que no esperabas, no positiva, sino más bien en otro ámbito. Entonces al final dice uno, ¿cómo puedo cambiar ese estado de ánimo de manera muy rápida, sentirme un poco más alegre, ver la vida un poquito más... Y saltar. y saltar. Saltar. O sea, gestionar los malos momentos con saltos. Con saltos. Oye, Agustín, y Dime. todos esos estudiantes, la gente que te pide ayuda, que va a tus cursos, ¿qué es en lo que fallan normalmente o realmente cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que buscan contigo? El principal miedo es el tema del miedo escénico. Es la primera barrera. Yo domino la materia, tengo el conocimiento, pero enfrentarme a un auditorio que no conozco, hablar durante esos 10 minutos, ¿qué digo? ¿Cómo lo hago? Entonces, primero es la parte del miedo escénico, luego es el cómo transmitir esa información delante de ese público, Vale, pero yo tengo que hablar en público, pero ¿qué digo? ¿Qué mirarán? ¿Qué pensarán el público de mí? Entonces, sobre todo, trabajar una perspectiva primera, que es superar ese miedo escénico, esos bloqueos personales. Una segunda parte de cómo trabajar esa presentación eficaz, el qué digo, cómo lo digo, a qué público me dirijo, cómo voy a Oye, hacer ¿y la eso es presentación. sota, caballo y rey? Quiero decir, ¿la mayoría de los públicos se adaptan a una serie de reglas, de protocolo fijo? Sí y no. Es decir, hay una parte que sí que es mucho más fácil adaptar, pero luego, por ejemplo, otra que es la de cambiar ese estado de ánimo, pues no todos dicen, oye, pues yo de esta manera no. A mí me Algunos no quieren funciona". saltar. No que quieran saltar. Muy pocos me he encontrado que no quieran saltar, y sobre todo en auditorios de 500 personas, es raro a lo mejor el que... Tú mira no. aquí, los dos Y mira, dispuestos. y los dos dispuestos. ¿Qué público más fácil has tenido? ¿No? Y entonces, pero sobre todo lo que a cada uno le pasa es la percepción que tiene de ese hablar en público, que es diferente. Entonces, a mí a lo mejor me cuesta más hacer la presentación en un grupo pequeño, o quizás me cuesta la presentación más adaptar cómo adapto mi mensaje para que ese público llegue. El problema que más me encuentro al final es como todo. Las técnicas, a mí sobre todo no me gusta focalizar en cuando hables en público, levanta la mano, que se vea la palma, porque eso significa sinceridad. No, busco más el que uno se sienta a gusto con su mensaje, que sepa de lo que está diciendo y que lo comunique con entusiasmo y eficacia. Y luego a partir de ahí ya profundizaremos en si el discurso hay que decirlo con una pausa en este momento para causar un mayor impacto, o si hay que utilizar el lenguaje no verbal de una manera determinada. Pero sobre todo es buscar que el público se sienta... Y este libro tiene cómodo. mucha práctica, me refiero, tiene muchos ejemplos de ponerte tú en casa, pues por ejemplo, a saltar, o a cantar, o a lo que sea. El libro es un reflejo de mi vida, de lo que yo hago, de lo que yo formo y de lo que yo enseño. Entonces, un aspecto, por ejemplo, diferenciador que dije yo, cuando escribí Hablar bien en público es posible, ¿sabes cómo? Me quedé dormido la primera página. Tú imagínate, si el autor se queda dormido, imagínate cuando se lo lee a Cristina y dices tú, pero Dios mío. Bueno, muero directamente. Eso me pasó. Entonces dije yo, esto no puede ser. Entonces empecé a trabajarlo desde la perspectiva de El monje que vendió su Ferrari, El ejecutivo al minuto, El libro de la buena suerte, que son libros escritos en forma de aventura, en forma de historia. Entonces dije, voy a hacer el primer libro de oratoria escrito en forma de historia con sus personajes. Luego lo segundo dije, todos los libros te dicen lo que tienes que hacer. Y yo te voy a decir los errores más comunes que hay a la hora de hablar en público y que lo puedes aplicar a cualquier ámbito. Dínoslos. Hay 243, o sea, sé que... No, pero los más importantes. Los más importantes, por ejemplo, es ir a un auditorio que no conoces, quien en este caso te va a escuchar. Yo llego aquí y creo que todo el público tiene el mismo Tú sí que nos conocimiento. Hay que estudiar antes de venir. Él sí que nos conocía. Sigue. Ha quedado eso muy misterioso, muy... Lo sé yo. Él No. se ha preparado para quienes iba a hablar. Entonces, siempre hay que, por ejemplo, un error que cometemos mucho es justificarnos. Digamos aquí, bueno, perdonar, pero yo no soy experto, quizás no domino la materia o esto va a ser muy aburrido. Si Error. ya tú estás diciendo, qué horror, Este y no ya me que conoces, viene. imagínate cuando llegas y, Claro. y tengo que hablar 3 horas. O sea, olvídate. Entonces, o no conocer, por ejemplo, las personas que están buscando
proceso de selección, no se conocen ni ellos ni conocen la empresa. Entonces llego aquí y dicen, bueno, ¿y usted a qué viene? Bueno, busco un trabajo, pero ¿en qué domina? Bueno, pues sé hacer esto, me gusta ir con la pareja. No, a ver, si tienes 5 minutos para hablar de ti, habla de temas que sean relacionados con el trabajo, lo mismo con el público. Si voy a un público experto, un público general, pues adaptaré mi lenguaje, mis ejemplos, mis técnicas. Imagínate que hay un grupo de catedráticos y digo, vamos a hacer el Agustín Saltarín. Oye, o me han contratado por eso o no lo hagan. Pero si lo haces... No encaja. O sea, uno de los mayores errores que se cometen es desconocer el público para el que vas a hablar. Correcto. Y luego también el venir a soltar el rollo. Yo vengo aquí a soltar el rollo y me olvido de que caiga quien caiga, me da igual quien aprenda, quien no aprenda. Con la no, lección eso aprendida. Dime. Y con la lección aprendida y de ahí no te sales. Sí. Exacto, entonces Error. El Muy error. cerebral, muy cerebral. Y también un error que cometemos mucho es el de gestionar mal el tiempo. Tenemos esos 5 minutos y bueno, y para concluir, y nos pasamos a 20 y seguimos para concluir. Entonces al final es hacer un buen cierre, hacer un buen inicio, conocer al público y adaptarnos al tiempo. Quedarse en blanco, sea donde sea, en el foro que sea. Qué momento. Ese Qué momento, tensión. quedarse en blanco, Ese ¿qué hay que momento- hacer? ¿Le has vivido? Lo he vivido en muchísimas ocasiones. Entonces, al final, lo que uno busca es ser lo más natural posible. Si tú ves- Creía que mira para mí de 5 lobitos. No, ¿qué vas a 5 ganar? lobitos y empiezo con el 5 chiste que tengo. lobitos. No. Al final, mira, si te quedas en blanco, por ejemplo, siempre tener a la mano una botella de agua te va a ayudar en caso de que en un momento... Quedarte en blanco no es... Ay, ¿por dónde iba? No, viene progresivamente, tú vas viendo que la idea no fluye con tanta naturalidad. Luego, por ejemplo, es hacer participar al público. Bueno, Cristina, de lo que hemos visto hasta ahora, danos un ejemplo te práctico. quedas? ¿Con qué te quedas? Que hable otro y así Que tú vas hable a ir otro, recordando, y así tú ¿no? de momento vas teniendo esa información. Siempre puedes coger o aprovechar también lo que llamamos recursos de la abuela. Te quitas un momento la chaqueta, pides un momento para que hace mucha calor que si puede abrir alguien la puerta. O sea, dentro de un recurso que sea fácil y que te gane 2 segundos que te permita a ti en este caso o preguntarle al público, hacer una pregunta, resumir lo que ya has dicho. Bueno, como hemos dicho hasta ahora, los 3 errores fundamentales son y entonces vuelves a dar la idea. Y si no, siempre puedes pasar al siguiente punto, que nadie sabe si yo voy a decir 5 ejemplos o 4. Claro, porque no les has dado el guión a ninguno No de le he dado ellos, ninguno. claro, como las canciones en la iglesia. Para que te Exacto. las sepas. Yo pido, por favor, que a partir de septiembre tenga una sección fija Agustín con nosotros. Pues oye, a Pues yo me considerar, apunto ¿eh? encantadísimo de estar aquí con Qué vosotros. divertido, yo quiero A saltar. considerar. Yo quiero Hay saltar. muchas más técnicas. Oye, Agustín, que con te quedas en el la tintero. labia se consiguen muchas cosas. Piquito de oro, piquito de oro. Trabajos, aplausos, también se consiguen citas. ¿Alguno se ha acercado a ti y ha dicho, ayúdame a ligar, a ver cómo con mis palabras consigo? también para ligar. No me lo han dicho así, pero sí que hay un porcentaje de alumnos de los cursos que han conseguido pareja dentro de los cursos. Fíjate. El tema de la interaccionar, ¿Qué me estás las contando? dinámicas, ahora rompemos el hielo, ahora nos cambiamos de sitio, pues, y luego también eso fomenta mucha participación, pues no habrá... Por ejemplo, el otro día estuve con unos chicos en Murcia que fueron alumnos míos del curso. Uy, los murcianos. Y en este caso son pareja y hace 3 años que están saliendo. Fíjate, Entonces, si tendrías que estar imagínate. subvencionado, Agustín. Es un servicio público, claro. Sí, Hombre, pues, ayudamos es a la verdad. gente a superar ese miedo, entonces Claro. uno lo aplican para, oye, he conocido a alguien muy interesante, Cristina, después Y quedamos, nos no tomamos sé un café cómo y no abordarle, sé cómo claro, abordarle. Y a partir claro. de ahí, oye, ¿qué te parece el curso? ¿Has visto qué majo? Oye, mira qué dinámica. Oye, pues yo de pero- verdad te lo digo, no sé si Sara tendrá otra opinión contraria a la mía, pero los hombres no lo ganan con la belleza como comúnmente se puede pensar, ¿eh? Que si eres guapo, oye, no vamos a hacer ascos. Pues Pero no, oye, es un más añadido. con la boquita. Pero es verdad, te doy la razón. Hombre, esto al final es como todo. Si Una tienes- buena conversación, una palabra, la A palabra tiempo, adecuada en el momento un justo tal, y un que cual. le den ahí Es como a- todo, tú tienes al chico más guapo delante tuyo, Sara, y resulta que es un soso, que dices, ¿tú qué haces? Como lo del Pues no chiste, sé. ¿para qué voy a hablar? Digan lo que digan, pero vosotras también tenéis que ganaros otras cosas, ¿eh? Pues sí, pero las chicas no nos lo ganamos tanto con el piquito. Bueno, Lo Tenemos otras hacemos armas. todo de otra manera. Tenéis muchas armas. Pruebas son amores y no buenas razones. O hechos son amores y no buenas razones. Bueno, que Agustín, que bienvenido de verdad a esta casa. Que, Muchísimas como dice gracias. mi compañero, ojalá te veamos la temporada próxima. Yo encantado de estar Hablar aquí. bien en público es posible si sabes cómo. Impacta, enamora y marca la diferencia con tu oratoria.